originalmente podemos platicar incluso, algunas veces incluso pensar, que tiene que ver la parte psicológica, porque así me pasó a mí, con ser propenso a tener una lesión, ¿sí? Esto en un previo, es decir, previo a lesionarme, y quienes pudieran ser o tener algún tipo de característica que nos pudiera ayudar a predecir o a prevenir que alguien pueda lesionarse. Entonces, vamos a hablar de ese primer momento, vamos a hablar del segundo momento cuando se presenta la lesión, ¿sí? ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas y emocionales que tiene algún, pues no necesariamente atleta, porque las lesiones, pues no las podemos, no podemos decir, ¿no?, que son exclusivas del alto rendimiento o del deporte del rendimiento, sino que también hay personas que practican la actividad física, que practican el ejercicio físico y también son propensos a lesiones. Entonces, en este segundo momento, cuando se presenta la lesión, y vamos a hablar de un tercer momento, que es la rehabilitación de la lesión. Y quiero, bueno, no creo que exactamente sea importante aclararlo, pero sí hablar de toda esta parte desde el área psicológica. Es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros como psicólogos del deporte para prevenir, para tratar, y después que cuando viene la rehabilitación haya una rehabilitación paralelamente en el aspecto psicológico y emocional? Entonces, en esos tres momentos nos vamos a centrar, ¿sí? Y vamos a explicar, bueno, obviamente desde el principio, ¿no?, ¿qué sucede con las lesiones? Adquiere relevancia no solo por su influencia directa sobre el rendimiento, sino por las consecuencias personales y sociales que rodea a esta en las que se encuentra. Es decir, obviamente desde la parte que yo estudio, desde la parte que me dedico, ¿sí?, hablamos de las consecuencias personales, sociales, que rodean cuando alguien está propenso a lesionarse, ¿sí? Y para eso, ¿sí?, nosotros necesitamos estar trabajando con los deportistas desde una parte en donde él pueda tener una preparación mental adecuada para desarrollar su deporte. Y entonces nuevamente aquí me remito, como hace 3 semanas, a hablar de la importancia que debe de haber en la preparación psicológica de los deportistas. Y obviamente les hablo desde ahí, pues porque es la parte que trabajo, ¿sí? Y no más o menos importante que todo el proceso, sino que esté a la par, porque recordemos entonces que la parte física, la parte técnica, la parte mental, ¿sí?, deben de estar trabajadas todas al mismo nivel. Entonces, de aquí quiero retomarlo porque el deportista que tiende a lesionarse va a poder prevenirlo a medida que él pueda tener control sobre sus emociones y sobre sus pensamientos, ¿sí? Ok, ¿cuáles serían esto que nos puede hacer propensos a lesionarnos? Cambios del entorno deportivo. Estos serían reajustes, cambios de posiciones que repercuten en los compañeros. Obviamente el estrés está presente en todo momento de la práctica deportiva, ¿sí? Si pudiéramos hablar quizás de algún nivel más alto, ¿sí?, pero que sin embargo desde que estamos inmersos en algún tipo de práctica deportiva, el estrés nos acompaña, ¿sí? Interrupción o limitación de las actividades extradeportivas habituales, como la asistencia al trabajo o al centro de estudios. Entonces, cuando hay una lesión, ¿sí?, toda la vida del deportista se altera,
Y esto quiero decirlo como que es obvio, ¿no? Al haber una lesión, pues se tendrá que rehabilitar. Obviamente hay diferentes grados de lesiones, ¿no? Habrá algunas lesiones que digamos que sea al extremo, en donde ya no podamos salir incluso de casa o del hospital, por ejemplo, ¿no? Pero habrá otras que no tengamos ningún problema en seguir incluso haciendo el tipo de actividad que desarrollamos. En general, los cambios en la vida personal y familiar, debido a la disminución de la posibilidad de realizar tareas, no puede vestirse solo e incluso no puede estar solo, que repito, digamos que este sería el caso extremo, ¿sí? Alteración de otras variables psicológicas, y algunas de estas variables psicológicas que están relacionadas a su vez con la lesión, ¿sí? Y que nombraremos más adelante: mayor irritabilidad, por ejemplo, hostilidad, pensamientos negativos y tristeza. Hace 3 semanas les hablaba yo acerca de lo que Elizabeth Kübler-Ross habló acerca de las pérdidas y cuáles son estos estados por los que pasamos cuando hay algún tipo de pérdida. Entonces, retomando esta parte, ¿sí? ¿Cuáles serían? Bueno, exactamente no cuáles serían, sino que hay algunos estados muy similares, ¿sí? Cuando hay algún tipo de lesión. Entonces, cuando viene la lesión, generalmente hay una negación, ¿sí? Esto no me está pasando a mí, sobre todo si se está pasando por algún buen momento en la carrera deportiva, ¿sí? Y además, por ejemplo, estos estados como mayor irritabilidad, hostilidad, pensamientos negativos y tristeza, tendrá que ver a su vez con todas estas variables de las que hablábamos hace un rato. ¿Cuáles son las variables psicológicas que intervienen en la práctica deportiva? ¿Sí? Y entonces, al hablar de estas variables y tener el mayor control sobre ellas durante la práctica, nos va a ayudar también a que en caso de que exista, nosotros poder agarrarnos de ahí, de este trabajo de las variables, para que la recuperación sea más rápida. Desde el punto de vista psicológico, podemos plantear el siguiente esquema como punto de partida: la descripción de los factores psicológicos relacionados con la lesión. Y entonces, ¿cuáles serían estos? Los aspectos psicológicos de vulnerabilidad. Ya hablamos, ¿sí? De una manera muy rápida, cuáles serían los factores que implican o que provocan, más que implicar, que provocan algún tipo de estrés durante la práctica, ¿sí? Pero a su vez, cada uno de nosotros o cada una de las personas que se lesiona tiene una historia. Y esa historia nos puede hacer más o menos vulnerables, ¿sí? Y estos aspectos psicológicos y vulnerabilidad, ¿sí? Nos podrían ayudar a prevenir algún tipo de lesión, ¿sí? Obviamente viene la lesión deportiva y cuáles son todas las consecuencias psicológicas. ¿Qué sucede regularmente cuando alguien se lesiona? Hay una inactividad, ¿sí? Y al haber inactividad viene toda la parte psicológica y emocional que regularmente no se trata. Y entonces, en esto que regularmente no se trata, necesitaríamos nosotros entonces tener algún tipo de trabajo, ¿sí? Que en estas consecuencias psicológicas las podamos saltear o pasar de una manera más adecuada, ¿sí? Y en esto que también de lo que les hablaba hace un rato acerca de hablar de este proceso de duelo, ¿sí? En donde el estilo de vida que regularmente tengo es ir a entrenar, es ir a competir. Y cuando eso no se puede hacer, entonces va a haber respuestas psicológicas que nosotros necesitemos, insisto, tratar, ¿sí? Variables psicológicas y vulnerabilidad a la lesión deportiva.
El estudio de la relación entre variables psicológicas y lesiones ha aumentado notablemente en los últimos años, básicamente intentando analizar la influencia de los factores psicológicos en la vulnerabilidad del deportista a lesionarse. Entonces, si nosotros incluso no tengan, ¿no?, que ser psicólogos para poder por lo menos identificar cuáles serían esos factores que nos hacen vulnerables a lesionarnos, ¿sí? Las variables psicológicas más estudiadas han sido la ansiedad competitiva. Y entonces aquí estamos hablando de la gente que se dedica al deporte de rendimiento y no necesariamente al deporte de alto rendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cada vez que yo compito? Esa ansiedad que tengo previa a la competición, ¿sí?, que es natural, digamos, natural en todo competidor, pero que me rebasa, ¿sí? Y entonces puedo usar yo como un mecanismo de defensa lesionarme. Y esto funciona de manera inconsciente. Es decir, no estamos pensando en lesionarnos, ¿no?, sino que los factores que están sucediendo en ese momento me hacen vulnerable a esto. El estrés psicosocial. Durante la práctica, ¿sí?, durante la práctica deportiva, durante las competiciones, ¿sí?, todo lo que rodea a la competición, es decir, mis familiares, mis entrenadores, mis amigos, mi novia, mi novio, etcétera, etcétera, ¿sí?, eso también me va a provocar algún tipo de carga extra que tenga que ver, ¿sí?, con buscar una respuesta rápida a esto que estoy sintiendo. Y entonces puedo hacer un movimiento más brusco, puede ser un movimiento menos brusco que implique que este aurosal, ¿sí?, que yo tenga sea menos o más. Y entonces no responda exactamente a lo que yo necesito desarrollar. La motivación, ¿sí? Hay otro tipo de variable aquí que tiene que ver con la motivación. Hablamos mucho de la motivación, ¿sí?, que si está motivado o no está motivado, etcétera, etcétera. Pero esta motivación tendrá que ver también con lo que yo hago, ¿sí?, para competir de una mejor manera. ¿De acuerdo? Y eso a su vez, ¿sí?, si lo pudiéramos diagramar sería como un circulito, de modo tal que todo nos lleva hacia lo mismo, ¿sí? Y la autoconfianza. ¿Cómo vamos desarrollando la autoconfianza desde la parte en donde estamos entrenando, ¿sí? ¿Cómo vamos desarrollando esa autoconfianza que culmina en el momento justo cuando compito, ¿sí? Y esa autoconfianza me va a ayudar también a saltear, ¿no?, a poder pasar la parte de la ansiedad. La mayor parte de los trabajos indican el estrés como factor principal que, relacionado con otras variables, aumenta la probabilidad de lesión, ¿sí? Entonces, el estrés, ¿sí?, va a ser la fuente principal de que alguien pueda lesionarse. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también darnos cuenta o incluso prevenir que nuestros deportistas se estén lesionando? ¿Sí? Por lo que parece fundamental el estudio de las situaciones potencialmente más estresantes y las consecuencias del propio estrés. Cuando tenemos pruebas, normalmente durante nuestro proceso de entrenamiento, y las pruebas pueden ser de campo, pueden ser técnicas, pueden ser estratégicas, pueden ser incluso físicas, ¿sí? Obviamente vamos a alterar el organismo, ¿sí? Y esto a su vez va a tener una respuesta hacia el estrés. Y nos vamos a la parte inicial. Aquí es donde quiero juntarlo. ¿Cómo estamos trabajando la parte mental, la parte psicológica en cada uno de nuestros equipos? ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la importancia que debiera tener esta preparación mental? ¿Sí? Para que entonces podamos verlo reflejado
después. ¿Y qué quiero decir con después? Durante esta práctica. ¿Cómo puedo yo controlar mi ansiedad previa a la competición, previa a una prueba? ¿Sí? Y que eso se pueda volver estrés, ¿sí? Y entonces ese estrés me haga el daño que sea la lesión. En el contexto del deporte de rendimiento, los deportistas se enfrentan a situaciones como la disciplina del equipo, el club, la necesidad de resultados, las continuas exigencias de mejora, ¿sí? Entonces, necesito yo mejorar mis tiempos, necesito yo mejorar en mis marcas, necesito yo mejorar, obviamente, en mi rendimiento. ¿Y qué sucede en caso de que no lo consiga? Obviamente eso tendrá que ver con muchísimas otras cosas, ¿sí? Y ahorita lo que quiero nada más es resumirlo en el aspecto de decir que imaginemos entonces cuáles son todas estas partes de estrés a las que se enfrenta este deportista, ¿sí? Y si no está bien trabajado para afrontar ese estrés, y que ahorita vamos a ver que tendrá que ver con muchas cosas. Cada uno de nosotros, y obviamente de los deportistas, pues tenemos una historia. Y esas historias se van relacionando con algo, ¿sí? Y si habrá algunas cosas que nos conecten con algo, inmediatamente va a haber una respuesta. Por otro lado, en el ámbito del ejercicio físico para la salud, las personas se enfrentan a situaciones estresantes también. Y entonces aquí quizás no podamos hablar más o menos, ¿no? Porque entraríamos en un debate quizás como meternos en un círculo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿No? La adherencia a la propia actividad para sentirse bien, cumplir las tareas previstas, conciliar la actividad deportiva con la familiar y laboral, y en definitiva muchos aspectos que tienen relación con una acertada planificación y un correcto establecimiento de objetivos. Es decir, ya sea tanto el ejercicio para la salud, ¿sí? Esta actividad física que también pues regularmente tenemos, esa también nos va a provocar algún tipo de estrés. Y este estrés, ¿sí? Nos puede conectar a una lesión, ¿de acuerdo? Y estas lesiones, incluso que puede ser un esguince de primer grado, que aparentemente no es tan grave, pero que eso a su vez nos va a provocar algún tipo de reacción psicológica. Los modelos teóricos que explican la relación entre estrés y lesión son fundamentalmente dos: la teoría de los déficits atencionales y la teoría del aumento de la tensión muscular. El primer modelo sugiere que el estrés reduce la atención periférica del sujeto, provocando una reducción del enfoque atencional. Entonces, creo que es claro, ¿sí? Cuando tenemos estrés va a haber, obviamente, respuestas de nuestro cuerpo. Y esto nos va a provocar que nuestra atención pueda disminuir. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo podemos incluso ejemplificar de esta manera, ¿sí? Yo puedo tener una visión de 180 grados aquí, ¿sí? Aunque no los veo fijamente, pero puedo ver al compañero que está hasta acá y puedo ver al compañero que está hasta acá. Cuando yo entro en estrés, mi visión se va reduciendo. Y eso es por una respuesta, digamos, fisiológica natural. Entonces no puedo ver a la compañera que tengo acá, ¿sí? Y esta compañera a su vez pueda venir y provocar algún tipo de accidente, ¿sí? Entonces, este enfoque atencional a lo que se refiere este primer modelo teórico, ¿so? Los déficits atencionales. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían dentro de las mismas variables psicológicas que nos pudiera ayudar, obviamente, a reducir el estrés, pero no solamente reducirlo, sino también trabajar en la parte atencional, ¿sí? Y estos, pues, son parte, obviamente, de la disciplina deportiva que se practique, que tendrá que ver eso, obviamente, desde un deporte de riesgo, ¿no? Desde los deportes, por ejemplo, que
que implican la manipulación de objetos. Con las pesas, por ejemplo, ¿no? Hace 4 semanas se me cayó una pesa encima, por ejemplo, a mí, ¿no? Fue un problema terrible, pero bueno, eso ya es otra historia. Y que el foco atencional en ese momento, para mí era, se me redujo y entonces tuve el accidente, ¿no? Obviamente no tendrá nada que ver exactamente con el rendimiento como tal, pero pues era parte de la actividad pasada que hablaba acerca de esto del ejercicio físico, ¿sí? El estrés provoca una sobreactivación muscular específica, induciendo a la realización de movimientos menos precisos en la ejecución deportiva. Entonces, hablamos mucho, bueno, desde la parte de psicología, poder encontrar un estado ideal de rendimiento, ¿sí? Y este estado ideal de rendimiento nosotros podamos tener una activación y que esa activación sea la correcta para el trabajo que vamos a desarrollar. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Ni tan, diría mi abuelita, ni muy, ¿no? Sino encontrar exactamente el punto donde mis músculos estén estresados, pero que estén listos para la actividad que voy a desarrollar. Y entonces, pasando al lado contrario, sería que mis músculos están demasiado relajados. Entonces, para arrancar, que necesito cierto grado de activación, esa activación quizás no esté donde deba de estar. Entonces, encontrar ese punto medio, que obviamente pues se trabaja desde antes, ¿no? Para que estos movimientos sean exactamente los adecuados, ¿sí? Seguramente muchos de nosotros, si no es que todos, estoy casi seguro que todos, en algún momento hemos sentido pesadez en nuestro cuerpo. Cuando estamos listos para hacer algún tipo de actividad, pareciera que nuestra mente y nuestro cuerpo no están en el mismo nivel. Y uno quiere, pero el otro no. Entonces quiero arrancar o quiero correr o empiezo a correr y me siento duro, me siento, ¿no? Y entonces mi mente dice, pero sí, échale y hazlo, pero sin embargo no responde. Todo ese trabajo de coordinación entre ambos, ¿sí? Obviamente se tendrá que trabajar. Y eso corresponde a la parte psicológica. Y es donde nuevamente, ¿no? Y aparte así lo digo, tal cual, porque es algo que me corresponde a mí y que es algo que me interesa de manera importante, ¿no? Que exista la preparación mental dentro de todo el proceso deportivo. Bien, quiero explicarles este modelo de estrés y lesión adaptado por Anderson y Williams en 1988, que finalmente está vigente, ¿sí? Y que de aquí podamos nosotros también darnos una idea un poco más clara, ¿sí? De todo el proceso de las lesiones. Desde el momento previo hasta el momento en donde ya estoy lesionado, ¿sí? Voy a empezar del lado izquierdo, desde la personalidad. Se había hablado hace tiempo, ¿no? Las investigaciones en relación al estrés y las lesiones deportivas iniciaron por ahí de la década de los 60, al final de esta década, principios de los 70, pero se retoma hasta los 80. Y en ese momento decían que la personalidad de cada uno de los deportistas, ¿sí? Tenía que ver más con la lesión, es decir, definiendo el tipo de personalidad que tiene, entonces podíamos decir o predecir si era propenso a lesionarse. Entonces, vamos a empezar desde aquí. ¿Cuál es su resistencia psicológica? Es decir, ¿cuáles son todos los elementos con los que cuenta el deportista en este caso
para poder saltear algún tipo de lesión, ¿sí? El locus de control es todo esto que nosotros nos percibimos a nosotros mismos, de que sí lo hacemos, de que no lo hacemos, el sentido de la coherencia, la ansiedad competitiva, la motivación del logro, y aquí, como hablé hace ratito, ¿no? La motivación del logro que tenemos, obviamente en el logro, de deportivos a los que nos estamos encaminando, ¿sí? Y la búsqueda de sensaciones. Habrá quienes lo tengan trabajado, habrá quienes lo tengan más o menos trabajado, pero que al mismo tiempo esto nos va a ayudar mucho, ¿sí?, a poder evitar algún tipo de lesión. ¿De acuerdo? Hace rato les hablaba la historia que cada uno de nosotros podamos tener, ¿sí? Y en estas historias son la historia que tenemos para nosotros poder controlar el estrés. Sí. Sucesos vitales, problemas diarios y las lesiones anteriores. Entonces, ¿cómo salimos de aquella primera lesión? Aunque haya sido mínima. ¿Tuvimos algún tipo de rehabilitación? ¿No la tuvimos? ¿Sí? Y si la tuvimos, ¿la completamos? Y si realmente el doctor nos dio de alta totalmente, o mis ganas de regresar a la actividad hicieron que mi regreso se apresurara. Entonces, esa lesión probablemente no está todo lo trabajada, ¿no? Todo lo rehabilitada que debía de estar. Los recursos de afrontamiento. Estos recursos, comportamientos de afrontamiento general, sistema de apoyo social, habilidades mentales y control de estrés. Ahorita vamos a hablar específicamente de cuáles son estas habilidades mentales que nos van a servir también para poder rehabilitarnos y regresar a la acción de una manera más rápida, ¿sí? Medicación propia o prescrita. A veces nos dicen, te tienes que tomar este desinflamatorio y no nos lo tomamos, ¿no? Mételo en hielo, no lo hacemos, ¿no? Mételo en caliente, tampoco lo hacemos, ¿sí? Ok, esto a su vez, ¿sí?, va a dar una respuesta al estrés. ¿Cuáles van a ser nuestras respuestas ante ese estrés que se está presentando, ¿sí?, dada la lesión? Entonces, la situación deportiva potencialmente estresante, ¿cuáles serían estas? Las competiciones, por ejemplo, ¿no? Tengo que dar mi máximo porque si no, no me van a meter a jugar. Tengo que dar mi máximo porque no voy a dar la marca. Entonces, inmediatamente empieza a funcionar nuestro cuerpo de manera diferente, ¿sí? Valoración cognitiva de demandas, recursos y consecuencias. ¿Cuál sería la demanda, por ejemplo, de bajarle los 10 segundos a una prueba de 100 metros? Pues te vas a los Juegos Centroamericanos, ¿no? O sea, si estás abajo de 10, es una muy buena marca, ¿sí? Y eso a su vez, ¿qué va a provocar? ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos, obviamente, para poder enfrentarnos a esto? Y las consecuencias también que pudiera haber. Yo hablo mucho siempre, no sé si sea el caso con ustedes, de un artículo de Sigmund Freud que se llama Los que fracasan al triunfar. Y si no se les ha hablado de ese, búsquenlo. Es un artículo más o menos que como de 3 hojas, pero bueno, tomando en cuenta que Freud no es tan sencillo de leer, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que yo pueda obtener un mejor lugar? Y esas consecuencias también pueden provocarme algún tipo de estrés, ¿sí? Aspectos fisiológicos y de atención, aumento de la tensión muscular. Todos sabemos aquí que cuando hay algún tipo, el estrés es una respuesta ante algún tipo de acontecimiento que incluso nosotros podamos percibir como peligroso, ¿sí? Estrechamiento del control visual, de eso que ya hablamos ahorita, y aumento de la distracción. Entonces,
hace rato les hablaba cuáles serían estos observaciones que nosotros pudiéramos hacer para saber o por lo menos poder predecir que pueda haber algún tipo de lesión con las personas con quienes estoy trabajando, ¿sí? Sabemos que en la práctica deportiva, pues obviamente hay cargas. Y hay unas cargas que son más altas, hay unas que son medias y otras que son bajas, ¿sí? Pero de repente estoy metiendo carga alta, ¿sí? Y no observamos qué está sucediendo con los deportistas. Y estas respuestas que van teniendo ellos. Y siempre lo digo igual, están faltando, llegan tarde, ¿no? No terminan la práctica, están en el servicio médico. Pareciera que es como algo, pues seguramente están cansados, ¿no? Pero ese seguramente no lo sabemos con exactitud. Y cuando vamos viendo ciertas conductas, de los deportistas, entonces podemos nosotros también decir, o predecir, o por lo menos prevenir, que puede haber algún tipo de lesión. Y esta lesión como escape, como este escape de la carga. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Yo ya no quiero seguir otro día aquí. Entonces uso la lesión como un pretexto para poder salir de ahí, ¿sí? Obviamente esto no en todos los casos, ¿eh? Es importante. Ok, y entonces esto a su vez, pues culmina en la lesión, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los recursos con los que también contamos? Y esta reestructuración cognitiva tendrá que ver de cómo voy a percibir la lesión que tengo. Si la veo desastrosa, ¿sí? Si veo que lo que estoy teniendo yo es verdaderamente terrible y entonces no me voy a poder recuperar ni en un mes, ¿sí? Eso necesitamos empezar a cambiarlo y saber cuál es exactamente la lesión que se tiene y cuál es el tiempo de rehabilitación. Interrupción del pensamiento. Y esta es una técnica que usamos regularmente en psicología del deporte. Y lo que yo también siempre digo es que es algo que nosotros hacemos cotidianamente. Simplemente cuando trabajamos con un psicólogo del deporte le ponemos un nombre y un apellido. Eso que hago normalmente se llama, ¿no? Interrupción del pensamiento. Estoy en rehabilitación y entonces es que no me voy a recuperar y ya viene la competición y es que caray, ¿por qué me tenía que haber pasado esto en este momento? ¿Y cómo es posible? Y además el fisioterapeuta no me atiende y es que aparte me deja y entonces, ¡pum! Entonces nos vamos, ¿sí? Y en esta interrupción es exactamente cortarlo. Porque eso ¿qué me va a provocar emocionalmente? Va a haber una reacción en mi cuerpo natural que tendrá que ver con la emoción. Pero cuando yo lo corto, no. Necesito entonces empezar a hacer el trabajo que me dejaron, ¿sí? Y este trabajo tendrá que ver, por ejemplo, con la relajación, ¿sí? Con los pensamientos, con la visualización, que ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere, ¿sí? Para que esta misma respuesta del estrés yo la pueda combatir con esto, ¿sí? Entrenamiento de la confianza, alentar las expectaciones realistas y alentar la cohesión del equipo. Una de las partes más recomendables cuando hay alguna persona que se lesiona es que exista apoyo social del equipo, del doctor, del fisioterapeuta o todos los involucrados dentro de este proceso, ¿sí? En caso de que no haya, ¿no? Regularmente, yo conocí muchos doctores que obviamente
y quiero aclararlo, mi intención aquí no es ni denunciarlos, ni mucho menos, pero que sales en una semana, eso no te pasa nada, ¿no? Oye, pero es que mira, no tienes nada, ¿no? Tómate un desinflamatorio y con eso, ¿no? Entonces ahí puede incluso existir incertidumbre. Habilidades para relajación, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando estamos estresados? ¿No? Nos tensamos, ¿sí? Y luego hacemos de la tensión algo natural en nosotros. Y estoy lastimado del hombro y entonces siempre camino así. Oye, pero ya estás bien del hombro, ¿no? Sí, pues ya estoy bien. ¿Y por qué caminas todavía mal? No, sigo bien, ¿no? Incluso hasta el movimiento se limita. La parte de la relajación nos va a ayudar a identificar que efectivamente esta parte del hombro se tiene que mover de manera diferente. Entrenamiento autógeno, meditación, ¿sí? Visualización o ensayo mental. Y la visualización y el ensayo mental se va a convertir en un arma muy poderosa para nosotros. Hay investigaciones, incluso estas investigaciones que están, pero además durante la práctica que hemos tenido aquí, que mediante la visualización podemos ayudar a los deportistas a salir antes de su lesión, ¿sí? Y ahorita les voy a decir exactamente cómo. Distracción de la insensibilización y modificación de la medicación. Y bueno, la medicación que puede resultar, ¿no? Primero un desinflamatorio, algo para el dolor, bla, 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 cual sea que tenga que ser. Entonces, con todo este modelo, nos podemos dar cuenta, creo yo, de todo lo que interviene en las lesiones. Y no solamente tenga que ser casos fortuitos, ¿sí? Obviamente existirán también. Hay un hoyo y caí en el hoyo, ¿no? Y eso no tendrá que ver exactamente con algo inconsciente o mucho menos. O, por ejemplo, algún tipo de accidente de un choque. O sea, hablo de un choque en la cancha, ¿no? Que haya un choque y entonces ese choque pues fue fortuito. Y eso me provoque una lesión, ¿sí? Pero que habrá otras lesiones que sí tengan que ver exactamente con toda esta explicación, ¿sí? Y que entonces nosotros, para evitar ese tipo de lesiones, para prevenirlas, podamos darnos cuenta exactamente de qué está pasando con nuestros deportistas. Y al darnos cuenta, por ejemplo, hace rato hablaba de las cargas. ¿Cómo estamos nosotros midiendo las cargas durante el entrenamiento? Que esa puede ser una, pero también algún tipo de distracción, ¿sí? He conocido muchos casos, incluso me tocó vivirlos, en donde vamos a jugar luchas hoy. Hoy vamos a jugar luchas porque necesitamos trabajar la agresividad en el equipo, ¿no? Recordando que, bueno, yo soy coach de fútbol americano y entonces vamos a jugar luchas, ¿no? Y entonces durante la lucha nunca falta el tosco, ¿no? Que avienta al otro y el otro puso la mano así y se la partió, se partió el brazo en una práctica y ese joven quedó sin jugar en todo el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de acciones yo creo que se pueden evitar, ¿no? Para no caer exactamente en ello. Y entonces, dentro de estos factores externos se encuentran los situacionales deportivos como la categoría de juego, el propio resultado, superficie, edad, historia, pruebas de las lesiones y el tiempo de juego de un deportista. Entonces, estos son los factores situacionales exactamente de los que terminé hablándoles hace un momento, ¿sí? Buceta, que José María Buceta es un español, psicólogo del deporte, en algún momento fue el entrenador de básquetbol, de la selección de básquetbol femenil de España. Propone como verdades situacionales principales las siguientes categorías. Entonces, eventos estresantes de carácter general. Y también, recordemos que los deportistas no solo son deportistas,
¿no? Son seres humanos también. Problemas familiares, económicas, pérdidas de seres queridos, dificultades cotidianas menores. Y dentro de estas dificultades cotidianas menores, incluso puede ser algo que pareciera que es muy simple, ¿no? Pero el rompimiento con mi pareja. Entonces llegan y, coach, es que me dejó y entonces y yo no sé qué voy. Esas partes también obviamente provocarán algún tipo de estrés, ¿sí? Eventos estresantes relacionados con la actividad deportiva propiamente, cambio de equipo, cambio de entrenador, cambio de categoría o cambios de estatus. Recordemos también que al lesionarnos, ¿no? Pues nuestro estatus cambia, ¿no? Y la pérdida de ese estatus también va a tener algún tipo de problema. Estilos de vida de los deportistas, que eso también es otra parte importante. Viajes frecuentes, cambios de residencia y estricta autodisciplina, ¿no? No puedes ir a los tacos hoy en la noche porque no puedes comer tacos, ¿no? No puedes desvelarte, no puedes ir a la fiesta de la escuela porque mañana tienes competición, ¿sí? Que eso es, creo que muy común, ¿no? Demandas específicas del entrenamiento, continuas exigencias de mejora. Y también siempre lo digo así, la carga física está, en ella está incluida un tipo de carga psicológica, siempre. Esta exigencia que pedimos a nuestros deportistas, la exigencia que les damos, obviamente la carga psicológica va a provocar estrés y ese estrés va a provocar una respuesta, ¿sí? Y una de esas respuestas puede ser la lesión. Sobreesfuerzo constante y evaluación permanente. Entonces toda esa parte, ¿sí? De lo que les hablaba hace un rato, entonces me lesiono para evitar toda esta parte, ¿sí? La lesión como un motivo de escape a lo que estoy viviendo en este momento del entrenamiento, ¿sí? Y que en muchos casos, ¿no? Y eso sí, exactamente no está documentado, pero sí con la observación, ¿no? Tanto cuando fui jugador como cuando fui entrenador y ahora como psicólogo, ¿no? Lo que vemos es, ¿y dónde está? ¿Por qué no vino fulanito? Está en el servicio médico. ¿Qué le pasó? Que tiene no sé qué. Se le pide el reporte al médico, ¿no? Y el médico pues tiene ahí un ligero tironcito, pero nada que implique, ya mañana entrena, ¿no? Pero estos a su vez, ¿sí? Son respuestas y alguna vez lo leí como evitación. Yo evito estar ahí nuevamente por todo lo que implica estar, ¿sí? Demandas específicas de la competición, como ya lo vimos hace rato, incertidumbre respecto al resultado, falta de control sobre el propio rendimiento, evaluación social, frustración ante resultados adversos, ¿sí? Y entonces esto también, por ejemplo, no conseguí el resultado que yo esperaba, ¿sí? Y entonces una de las respuestas puede ser la lesión, ¿sí? Otras situaciones relacionadas con la actividad deportiva, relación con los medios de comunicación, negociaciones con directivos. Y aquí yo creo que incluso está muy, pues muy fresco toda esta entrevista que le hacen a un futbolista y el futbolista responde de una manera, ¿no? Y entonces es motivo de burlas también. Y bueno, que habláramos, pudiéramos abrirlo a una cuestión todavía más amplia, pero que no nos compete ahorita. Pero, por ejemplo, toda esta relación, ¿sí? Yo ayer estaba pensando, simplemente como comentario, cuáles serán las reacciones que tiene cada uno de estos jugadores que están allá en Rusia, ¿sí? Después del resultado. ¿Y cómo lo trabajarán? Ayer leí un artículo interesante donde hablaban de la diferencia del coaching con la parte de psicología del deporte, ¿sí? Y parece que la selección tiene coaching,
diferente a una parte de psicología del deporte. Y bueno, al ratito les voy a, porque ahorita me acordé, y perdón que me salte una cosa a otra, pero la semana pasada hubo una pregunta que le hicieron al maestro René, ¿no? Pero yo nada más como quiero retomarla, que tiene que ver exactamente con esto que les acabo de decir. Nada la quiero retomar, pero espero acordarme hace rato, si no alguien me hiciera favor de recordármela, ¿no? Bien. De modo específico, factores asociados a la ocurrencia de lesiones anteriores, movimientos o acciones de especial riesgo físico. Entonces, de la historia de las lesiones que tenemos, hace rato hablaba de cómo fue tu recuperación. ¿Tu recuperación fue total o parcial? ¿Sí? ¿Lo hiciste bien? ¿Terminaste todo lo que tenías que hacer o no lo hiciste? ¿Sí? No, es que mira, me faltó nada más hacer y entonces, pero ¿ya estás bien? Sí, mira, no, ya no implica más problema que otro, ¿no? Pero esta lesión se puede ir, nos puede estar siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo y de repente, ¿no? Esa lesión se vuelve crónica. Y al ser crónica, pues ya hablamos de algo prácticamente irremediable, ¿no? Ok, la intervención psicológica para la prevención, de cara a la prevención de lesiones, irá encaminada fundamentalmente a la reducción del estrés. Y entonces, ¿cuál sería el trabajo para la reducción del estrés? Hace rato hablábamos de 4 variables psicológicas que intervienen en el deporte, ¿sí? Y otra de ellas es la relajación, ¿sí? Y explicaba también hace rato de esta relajación de estar totalmente dormido hasta el frenesí total. Entonces son los dos extremos. Y nosotros tendríamos que buscar cuál es la media entre estar demasiado dormido o demasiado excitado, dependiendo de la disciplina deportiva, ¿sí? Un arquero, por ejemplo, su control debe ser diferente al de un portero. O sea, un arquero me refiero a estos ¿no? Y es que también, los otros son arqueros, ¿no? Un portero o incluso un levantador de pesas, ¿sí? A un corredor de 100 metros. Incluso dentro de los mismos corredores, un corredor de 100 metros con un corredor de 800. Y entonces ese grado de activación tendrá que ser diferente y necesitaremos encontrarlo. Entonces la relajación, ¿sí?, nos va a ayudar a poder encontrar ese punto medio donde nosotros podamos rendir de la mejor manera. Que nuestros músculos estén listos para la acción que vamos a desarrollar, ¿sí?, y que no estén flojos o demasiado duros, ¿sí? Y entonces la relajación, pues obviamente la base es la respiración, ¿sí? Y la respiración, igual, como les he dicho casi todo este tiempo, pero todos respiramos. Yo siempre digo lo mismo, ¿sí? Así siempre lo trabajo. Todos respiramos, ¿sí? El respirar de una manera adecuada, eso es lo diferente. Entonces, la base para la relajación, necesitaremos nosotros aprender a respirar exactamente, que el aire llegue hasta el diafragma, ¿sí? Y entonces en esa parte nosotros podemos tener calma, ¿sí? Y esa calma nos puede ayudar también para tranquilizar no solamente nuestros músculos, sino también nuestra mente. Además, acompañado, ¿no?, de algunas automensajes, ¿sí? Y estos automensajes, ¿cómo pueden ser? ¿Qué característica deben de llevar? ¿Sí? Hace rato hablábamos de esta cadenita de pensamientos que podemos tener. Y esta cadenita de pensamientos que puede ir desde el ¿por qué me pasó a mí? Es que yo, si siempre estoy aquí, ¿qué les pasa? Y aparte, y entonces echamos culpas de cualquier lado. Y de repente tenemos una historia, hicimos una historia de lo que nos pasó, ¿sí? Y si no
calmamos esos pensamientos, de repente vamos a estar con el hielo o con el caliente o con los tints o con el láser, y todo el tiempo que estuvimos en la rehabilitación estuvimos, caramba, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces nos vamos y nos vamos y nos vamos. La parte de los pensamientos, por ejemplo, sería cómo poder rehabilitarme de mejor manera, ¿sí? Una de las formas de control de estrés por parte del deportista es el aprendizaje de estrategias de afrontamiento o el desarrollo de habilidades psicológicas básicas que en muchos casos son las que utilizan para su ejecución deportiva. Entonces, aquí justamente todo lo que yo uso de manera empírica, ¿no? O incluso de manera un poco más estructurada, el control de pensamientos lo uso normalmente. Todos los que estamos aquí, insisto, estoy seguro que lo hemos hecho en algún momento. Cuando tengo prisa, cuando estoy compitiendo, cuando estoy entrenando a alguien, estoy pensando en algo, incluso cómo se refuerza, qué les digo, más rápido, arriba, abajo, atrás, muévete más rápido tu zancada, ábrela más, sube la rodilla, alza los brazos, extiende las manos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, esta ejecución deportiva también nos va a ayudar porque nos va a regresar, ¿sí? Y entonces, hace rato les hablaba, ¿cuáles serían la parte importante dentro de esta rehabilitación psicológica? Ya vimos que tiene diferentes pensamientos y diferentes sensaciones también. ¿Y cómo podemos hacer para ponerlas en orden? ¿Sí? ¿Cómo es tu lesión? Tengo una distensión de ligamentos en la rodilla. ¿Qué es una distensión de ligamentos? Y entonces todos hemos escuchado hablar, estoy seguro, de una distensión de ligamentos. ¿Pero qué es una distensión de ligamentos? Y entonces empezamos nosotros, pues bueno, creo, ¿no? Creo que pudiera ser esto, me suena como a que algo pasó, pero en la rodilla, y entonces también como la siento. Una de las partes, hace rato hablábamos del apoyo social, es ir a preguntarle al doctor, ¿qué es una distensión de ligamentos, doctor? Y entonces hay doctores, mira, una distensión de ligamentos tiene que ver porque el ligamento lo que hace es abrazarte la rótula y entonces hace que no tenga juego la rodilla, ¿no? Y entonces es la parte que te ayuda de este lado para que no se salga la rodilla. La visualización, les decía también, nos puede ayudar en ello. El trabajo que yo hago, y es un trabajo que también encontré en un libro que se llama Rehabilitación de las lesiones deportivas de José María Buceta, es de que se haga un dibujo. Haz un dibujo como tú quieras hacerlo, ¿sí? De tu lesión. Y entonces con esta explicación que previamente nos dio el entrenador nos dice, bueno, mira, lo que tiene que ver en tu rodilla es esto y esto y esto, y hay una imagen mental. Ahorita que les estoy platicando de esto, seguramente ustedes están haciendo una imagen mental de lo que les estoy hablando. Y entonces se pide al deportista lesionado que haga ese dibujo. Con colores, sin colores, como tú quieras. Y no exactamente, tiene que ver con un trabajo proyectivo, ¿no? Eso lo dejamos a un lado, nos quitamos tantito la bata en ese sentido y vemos cuál es la percepción que tiene de su lesión. ¿Cómo está viviendo la lesión? Si le pone más oscuro, si le pone colores, si lo está poniendo desastrosamente o la percepción que tiene es menor. Ese dibujo nos lo quedamos, pero en esa imagen mental que él se hizo, ¿sí? Lo que hacemos es, ¿cuál es tu rehabilitación? Bueno, pues llego con el doctor y me dice que haga contrastes, los famosos contrastes, ¿no? Frío, caliente, 5 minutos en frío, 5 en caliente. ¿Y eso para qué te sirve? No sé.
¿Para qué te sirve? No, también pregúntale por favor, ¿no? Lo que hace regularmente el frío y caliente es, ¿no? Entonces, eso hace que estés, que tu rodilla, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Lo que hace el músculo es, se contrae, luego se expande, ¿sí? Y eso hace que tu rodilla esté activa. Entonces, cada vez que tú te metas a la tina, con estos contrastes, tú vas a imaginar cómo esa parte que tienes lesionada se va rehabilitando. Y al mismo tiempo, matamos como dos pájaros de un tiro en el sentido de evitamos que la persona esté pensando en por qué me pasó a mí. ¿Sí? Además de eso, ¿cuál es tu siguiente rehabilitación? Pues me pongo la salchicha, ¿no? Esta salchicha que es bueno, es que así la conozco yo, pues, pero es un tipo trapo, ¿no? Que se mete a lo caliente y después se pone. Y entonces, ¿para qué te va a servir lo caliente? Pues para relajar el músculo, perfecto. Cada vez que estés tú con la parte caliente, vas a empezar a hacer respiraciones y vas a relajar. Y entonces todo esto de la ejecución deportiva también se va aprendiendo. O se aprende de aquí para acá o de allá para acá. ¿Me explico? Y además de eso, ¿sí? ¿Qué hacen los teens? El teen nos da pequeñas descargas, ¿no? ¿Y para qué será eso? Igual, de la misma manera, para relajar, o me puede ayudar para dar masaje, o reactivar más rápido ese músculo que está teniendo algún tipo de problema, ¿sí? Y entonces yo uso la visualización, la relajación y mis pensamientos. Y esto, que de lo que les hablo, está comprobado que ayuda para que cuando yo regrese a mi actividad, regrese de la mejor manera. Porque regresando a la parte del dibujo, ¿sí? El dibujo yo me lo quedo. Pero la siguiente semana él tiene que regresar, él o ella, tiene que regresar con el mismo dibujo. Y de semana a semana tiene cambios, ¿sí? Es decir, aquí quizás aquí esté un poquito más más marcado, ¿no? Y en este ya no tanto. Y el de la tercera semana va a ser diferente, a pesar de que tiene la misma forma, la percepción que va teniendo de la lesión va cambiando, ¿sí? Y eso nos ayuda también a ir en que en cada una de las semanas, mira cómo empezaste y mira cómo acabaste. Y esto quiere decir que ya estás bien. Además, otra de las partes que nos ayuda es dedicar 5 minutos, ni siquiera es tanto, 5 minutos, ¿sí? A la parte de la relajación con la visualización, a imaginar que estoy entrenando, ¿sí? ¿Qué haría en esta parte? En esta parte es cuando calentamos, ¿no? En esta otra parte es cuando hacemos la parte técnica, ¿no? En esta otra es cuando hacemos la parte estratégica. Y entonces yo, mientras me estoy relajando, visualizo exactamente qué es lo que estaría haciendo, ¿sí? Y con 5 minutos me basta. Entonces, cuando yo regreso a la actividad, pues regreso de una manera, digamos, más, voy a decirlo así, más conocida, ¿sí? Y así evito que todo mi proceso de rehabilitación, además de tener todos este tipo de pensamientos y sensaciones, me haga regresar de mejor manera, ¿sí? Y cuando regreso de mejor manera, obviamente me readapto de una mejor, mejor hacia todo el entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, digo, para cerrar,
este último cuadro, ¿no? Que este último cuadro, bueno, más bien es esquema, ¿sí? Modelo global psicológico de las lesiones deportivas tomado de Olmedilla y García Más. Entonces esto ellos lo proponen como una galaxia. Encuentren la forma de una galaxia, ¿sí? Antecedentes, causas psicológicas de la lesión y todas estas antecedentes o causas de la lesión que tendrán que ver con todo lo que hemos estado platicando hoy, ¿sí? Que tendrá que ver obviamente con la lesión deportiva y cuál es la motivación, la ansiedad competitiva, ¿sí? Que se supone, o vamos a pensarlo así, que está trabajada. Después de la recuperación, reinserción o abandono que también podría darse, obviamente pensando en la gravedad que pueda existir de la lesión, ¿sí? El estrés psicosocial que ya vimos, los consecuentes efectos psicológicos de la lesión. Estos efectos psicológicos, repito, es la percepción que yo tengo de la lesión, ¿sí? Procesos emocionales, los estados de ánimo antes, es decir, la prevención que pueda haber aquí y los recursos de afrontamiento, ¿sí? Entonces todo esto juega en las lesiones, ¿sí? Entonces no podríamos limitarlo a decir pues fue un accidente y punto, sino que tendrá un antecedente de por qué se da la lesión, ¿sí? Y ese antecedente, insisto, habrá que trabajarlo, ¿sí? Evidentemente, digo, esto es digamos, como una embarradita, ¿no? De todo lo que implica esto y de todo el trabajo que necesitaríamos desarrollar en nuestro, pues, donde nosotros estemos trabajando, pues, ¿no? Hablo con entrenadores, hablo también con fisioterapeutas, bla, 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 de modo tal que podamos tener esta parte desde todos lados. Y también, ¿por qué no?, sensibilizar a los entrenadores, ¿no?, de las lesiones. A veces tenemos esta rigidez y tenemos, me refiero porque también dentro de la parte de entrenador a veces, ¿no?, nos gana el decir, ¿estás bien? No, ya párate, ¿no? Hazlo, ya no tienes nada. Pero que a veces también no sabemos exactamente la gravedad que pueda haber, ¿sí? Y la sensibilidad o la estructura de personalidad que pueda tener esa persona. Que puedan salir de una manera rápida o menos rápida. ¿De acuerdo? Bien. Pues no me resta más que agradecerles su atención, ¿sí? Ahorita vamos a empezar obviamente con las preguntas. Bueno, si las tuvieran, que yo espero que no. No es cierto. Sí, esto de las profecías autocumplidas es algo que incluso dentro de la bibliografía lo podemos encontrar muy claro, ¿no? Híjole, es que, ¿qué tal si me lastimo? No, es que estoy tendiéndome a lastimar. Y efectivamente, y viene la lesión, ¿no? Esto, digo, a lo mejor es un poco de sarcasmo, pero lo sabía. Sabía que iba a lesionarme, ¿no? Y sí, efectivamente, sabía porque todo se estaba haciendo en pos de, ¿no? Y entonces sí, las profecías autocumplidas aquí, digamos que son como el pan, ¿no?, de todos los días. Uh-huh. Sí, el umbral de dolor es diferente para cada persona.
Generalmente en las investigaciones, por ejemplo, quienes son más resistentes, bueno, el umbral de dolor es más alto, ¿sí? Son las mujeres. Y sí va a depender también, o sea, de mujeres y hombres va a depender también por estructuras de personalidad. Sí, eso sí. Fíjense que en psicología del deporte existe la personalidad. O sea, si nos vamos a las teorías de la personalidad, estas psicoanalítica y humanista, etcétera, etcétera, hablan de la personalidad tipo A y tipo B, ¿no? Y entonces la personalidad tipo A de los deportistas es aquel que se arriesga más, que tiene menor percepción de algún tipo de problema que le pueda pasar. Y el B, digamos que sería lo contrario, aquel más temeroso, un poquito más reservado, ¿no? Y que en la personalidad tipo A el umbral de dolor sí es un poco más alto, ¿no? Sí hay en donde, por ejemplo, pues no me duele tanto, ¿no? Y tiene la mano así, ¿no? Y es que verdaderamente hay ocasiones en que no duele tanto, ¿no? Pero que sin embargo, ¿no? Habrá otra persona que tenga la misma lesión y esté revolcándose de dolor. Fíjense y qué bueno que me hacen esta, porque la semana pasada, y quiero nada más retomarlo en este sentido, porque obviamente el maestro René Vargas, él lo toma desde su especialidad. La semana pasada alguien preguntó acerca de las terapias, estoy casi seguro que era así. Las terapias psicológicas son diferentes del coaching del coaching y algo relacionado con la motivación. En psicología del deporte no hacemos terapia. El proceso terapéutico es diferente, ¿sí? Aquí generalmente le llamamos asesoría. Es una asesoría en psicología del deporte, donde se trata efectivamente todo lo relacionado con el deporte y algunas otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con la personalidad del atleta. Eso es claro, ¿sí? Y ya retomando esta parte del coaching, el coaching es un proceso muy corto, ¿sí? O sea, muy corto me refiero, y así lo quiero también resumir, en donde podemos estar aquí como estamos ahora, ¿sí? Y entonces yo hablarles de lo que puede enfrentarse en la competencia que vamos a tener al rato. Y entonces yo les hablo de la importancia que tiene la universidad en todo el país, y entonces vamos por los Pumas, porque nosotros, y entonces empezamos, ¿sí?, con un proceso corto que me va a durar exactamente para lo que ustedes vayan a ir a competir allá afuera. La psicología del deporte tiene un proceso todavía más largo, en donde, como hablamos hoy, desde todas las variables psicológicas se van trabajando, y estas variables psicológicas que me van a ayudar a poder competir de una mejor manera. ¿Qué sucede si el marcador no nos favorece? Y entonces empezamos nosotros a trabajar qué sucedería si yo no estoy con el resultado que espero. ¿Qué tendrá que hacer? Y entonces empezamos con todo ese proceso, ¿sí?, en donde durante las prácticas lo estamos haciendo, ¿sí?, para que cuando llegue el momento de la competición yo sepa exactamente qué voy a hacer en cada uno de los momentos que se me pueda presentar. O por el contrario, que también puede ser, ¿qué sucede si vamos ganando por mucho? ¿Cómo nos vamos a replantear? ¿Qué sucede si hay algo inesperado en el campo? Y entonces la psicología del deporte, con todas estas variables, ¿no?, las podemos tener, no el control absoluto,
pero sí un mayor control de todas esas variables, ¿sí? Tanto del estrés, como de la concentración, como de la atención, como del planteamiento de objetivos, ¿sí? Entonces podemos tener desde el primer momento hasta el último momento. Y el coaching, digamos que es una pequeña parte nada más. Digamos que sería lo más conveniente, pero también antes de esto, nosotros necesitamos una valoración médica. Y el médico obviamente toma un papel muy importante aquí, donde el médico nos dice, ya está listo, ya está lista. No, pero es que yo todavía no me siento para... perdón, aquí tu dictamen dice que ya estás listo, ¿sí? Y en caso ahí, por ejemplo, necesitaríamos, sí, obviamente, les digo que sí, mandar al psicólogo, ¿no? Para trabajar cualquier problema que pudiera haber en relación a todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Y qué está significando también el regreso a la actividad normal. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto también tendrá que ver, el deporte, muchas partes del deporte tiene que ver también con estatus, ¿sí? Y ese estatus, pues habrá a veces que cuidarlo. Ok, generalmente usamos escalas. Del 1 al 5, ¿cuánto te duele? ¿No? Del 1 al 5, ¿qué tan recuperado estás? Y entonces, con esas escalas, nosotros también podemos valorar exactamente lo que pasa, ¿sí? Y además, obviamente, de estar en contacto directo con el médico. Eso es algo que nos ha ayudado mucho. En mi práctica sí me ha ayudado mucho. Incluso quizás no exactamente con el médico, pero sí el fisioterapeuta. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Universitaria sí contamos con. Y entonces el trabajo conjunto, ¿no?, con ellos, obviamente se vuelve importante. Y cuando se rebasa ese umbral, ¿sí?, en esta escala, por ejemplo, la recomendación siempre es, dentro de todo este trabajo del que les hablo, ¿no?, buscar algún tipo de trabajo de modo tal que le permita identificar exactamente qué umbral se está sobrepasando, ¿sí? La ansiedad competitiva, efectivamente hay quienes la manejan de una manera más asertiva, ¿sí? Necesitamos, eso siempre lo digo y lo considero. Todos los que estamos aquí tenemos un estado diferente, incluso aunque practiquemos el mismo deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que habrá gente que necesite estar un poquito más calma y habrá gente que debiera estar más excitada. Y eso es la mitad de la que les hablé hace ratito, ¿sí? Una de las técnicas importantes es obviamente el autoconocimiento. ¿Cuándo rindo mejor? ¿Rindo mejor bajo presión? ¿O rindo mejor cuando no tengo tanta presión? ¿Sí? Que obviamente presión siempre va a haber. ¿Rindo mejor cuando estoy calmado o cuando estoy excitado? Y entonces esas técnicas que nos ayudan a tener ese estado, pudiera ser, insisto, la respiración, la relajación y la activación, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo me siento y no estoy listo para la acción? Tengo que activarme, pero ¿cómo reconocerlo?
Y entonces estas técnicas tendrán que ir en ese sentido, ¿sí? Existe un concepto que tiene José Lorenzo González, que es un psicólogo, y él habla del calentamiento psicológico. Y este calentamiento psicológico va junto con el calentamiento físico. Y yo lo retomo de ahí y le llamo, date cuerda. Así lo digo yo, empieza a darte cuerda. ¿Y cómo me doy cuerda? ¿Qué es lo que yo me digo a mí mismo previo a una competición? Y esto previo que me digo es, vamos, préndete, lo que ustedes puedan pensar, ¿sí? Y eso me va a ayudar a poder activarme de una mejor manera. Vamos, adelante. Digo que incluso parecieran frases muy hechas estas de, vamos, adelante, a por ellos, ¿no? Pero que cada uno de nosotros nos digamos, vamos, échale. Y ese calentamiento psicológico nos pueda llevar a estos umbrales, ¿no? También a estos estados donde podamos competir de la mejor manera. Y este autoconocimiento lo podamos nosotros estar tanto en la práctica como en las competiciones. Fíjense que habemos, ¿no? Obviamente diferentes personalidades. Había un maestro en el CCH que nos decía, era de estadística, todos somos, no somos iguales, somos similares. Y eso se me quedó siempre mucho, ¿no? Entonces, la emoción que podamos tener cada uno de nosotros va a ser tan diversa como los que estamos aquí. Esta emoción, por ejemplo, ¿cómo puedo yo percibir la lesión? Desastrosa, y solamente tengo un esguince de primer grado. Y mi emoción, ¿no? Esa parte donde se me fue el tobillo y entonces hace que tenga un esguince, ¿sí? Lo veo como muy desastroso. Y mi parte emocional, ya me quedé sin temporada. Ya bailó. Sí, habrá otras personas que digan, es un esguince de primer grado, no importa, mañana entreno vendado. No hay tanto lío, ¿no? Pero sigo trabajando. Y esa emoción tendrá que ver a su vez con la parte de personalidad de cada uno de nosotros. Hay muchos, bueno, sí, así, tal cual, muchos libros de psicología del deporte, ¿no? En cada uno de ellos, generalmente, que así se llaman, tal cual, psicología del deporte, ¿no? Y traen técnicas o ejercicios para la respiración. Hay una técnica que yo hago, ¿sí? Ahorita no sé si exactamente sea el foro adecuado, ¿no? Pero bueno, les paso. Ustedes se colocan la mano derecha en el pecho, la mano izquierda en el abdomen. Y entonces, eso lo más recomendable es que se haga acostado. Cuando ya estás listo para dormir, entonces haces 3 respiraciones profundas. 3. Pero estas 3 respiraciones profundas se tienen que hacer con calma. O sea, ¿qué quiero decir con calma? No, que meto aire hasta donde llegue, exhalo, espero el momento que uno considere, porque acuérdense que se puede hiperventilar, ¿sí? Espero otro momento y viene la segunda. Y así 3 veces. Y en un inicio, las manos tanto en el pecho como en el estómago sirven para saber cuál es la mano que se levanta primero, ¿sí? Si la mano que se levanta generalmente es la derecha,
quiere decir que nuestra respiración está siendo muy corta. Es decir, que llega hasta aquí, hasta la caja torácica y sale. Pero si llega al estómago, estamos haciendo una respiración efectivamente profunda. Porque cuando llega el aire hasta el diafragma y hace que pues el estómago se infle, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de ello, lo que hacemos es, entonces, ya la siguiente ocasión, es nosotros provocar que la respiración llegue hasta la barriga. Y entonces incluso ya lo hacemos más consciente. Y entonces el aire llega hasta acá. Y cuando lo hacemos, incluso nosotros, por ejemplo, cuando suspiramos, hay una calma, ¿no? Como que incluso hasta sentimos. Cuando empezamos a hacer esos ejercicios y aprendemos a respirar de esa manera, ¿sí? Nosotros de ahí nos seguimos a la parte de relajación. Y entonces la parte de relajación, que hay diferentes técnicas. Y ahí en libros de psicología del deporte, generalmente el 95% de los libros, ¿no? Hay uno que es de José María Buceta, no, es José Lorenzo González, que se llama La excelencia de los deportes, ¿sí? La excelencia de los deportes. Ahí viene la técnica, así como tal. Y ese libro lo pueden encontrar aquí en la biblioteca de aquí del CESESTI.